Redarex Plus tiene diferentes módulos, pero en el videotutorial de hoy vamos a centrarnos en cómo se realiza, vamos a intentar explicar cómo se realiza una programación de riego. Lo primero es que debemos estar dados de alta en el sistema con una dirección de correo electrónico y una contraseña y un nombre de usuario, y a través de ello podremos acceder a este servicio y a otros servicios que también necesitan que uno esté dado de alta en la aplicación. Otros son libres. Clicamos sobre programación de riego, yo ya me he logueado para no perder tiempo, y lo que nos vamos a encontrar cuando clicamos sobre programación de riego son estas tres pestañas. La primera de ellas es sobre la que más vamos a trabajar. Son los datos de recinto de riego, es la pestaña en la que nosotros damos de alta nuestro cultivo, con las particularidades de nuestro sistema de riego y demás, pero si un usuario da de alta diferentes parcelas puede acceder posteriormente a sus programaciones de riego a través del resumen de programación. Y la otra pestaña, la del visor calculadora SIG, es para una modalidad de programación de riego que llamamos nosotros personalizada y que permite editar los coeficientes de cultivo directamente tecleando o a través de imágenes multiespectrales tomadas con un dron o imágenes capturadas de los satélites. Vamos a iniciar el alta del cultivo y para ello entramos en esta pantalla. Le tenemos que decir que queremos dar de alta un nuevo recinto. Este usuario no tiene dado de alta ningún recinto para realizar la prueba. Le damos a dar de alta nuevo recinto y lo que nos va a pedir son los datos de la situación exacta del recinto de riego para poder escoger una estación meteorológica de Redarex. Provincia Badajoz, por ejemplo, municipio Santa Amalia, por ejemplo. Una vez que escogemos Santa Amalia, como está dentro de una zona regable oficial que es Orellana, nos dice cuál es la estación meteorológica más cercana. En este caso hay una en el propio municipio, en las afueras del municipio, es la BA106. Bueno, seleccionamos según el código SIGPAC la zona, polígono cualquiera, una parcela, un recinto. Podemos introducir un alias. En este caso vamos a poner bloque 1. ¿Para qué sirve el alias? Para que podamos realizar dentro de un mismo recinto programaciones en distintos bloques de riego o incluso entre distintos años. Y le vamos a dar un nombre. Y le vamos a llamar videotutorial. Programación. Bien, le damos a aceptar. Nos dice que se ha registrado correctamente y al dar a volver observamos que ya tenemos dado de alta nuestro recinto. Tenemos tres opciones: modificarlo si nos hemos equivocado, borrarlo si nos hemos equivocado también y no queremos realizar una programación de riego, o en la rueda dentada directamente podremos acceder a la programación de riego. Lo primero que nos pide es el tipo de cultivo, si es un herbáceo o un leñoso, porque los datos que tenemos que introducir son diferentes. Vamos a iniciar la programación de riego con un herbáceo, que es más sencillo, para poder explicar cuáles son todas las variables y cuál es la mecánica de cómo se realiza una programación de riego. Escogemos un cultivo, bueno, vamos a poder escoger cualquiera, pero vamos a escoger en este caso un tomate de industria y un sistema de riego, goteo, por ejemplo, que es bastante habitual. Una vez que hemos dado de alta nuestro cultivo, nos dice cuál es el tipo de programación que vamos a realizar. Hay dos tipos. Hay una que es la modelizada, en la que el propio sistema nos modeliza, valga la redundancia, el desarrollo del cultivo, y otra personalizada, en la que sobre el usuario recae la responsabilidad de editar manualmente variables como el coeficiente de cultivo. Vamos a empezar por la más sencilla, que es la modelizada. Y lo primero que nos pide es información relativa al cultivo, como la fecha de siembra. Como el año 2020 todavía no ha transcurrido, vamos a hacer una programación sobre el año 2019. Si lo hiciésemos sobre el año 2020 se nos cortaría a día de ayer, al día anterior.
Vamos a suponer que nuestro cultivo se ha trasplantado el 15 de abril del 2019, aunque ya digo que permite hacer programaciones de riego en tiempo real, pero se nos cortaría a día de ayer y es interesante ver el resultado de un ciclo total. Por eso colocamos el año anterior, el año 2019. Una longitud de ciclo podría ser 100, 110, 120, bueno, lo vamos a dejar en 120, y una altura máxima del cultivo, 0,5 metros, 0,5, 50 centímetros. Nos pide sobre el sistema de riego que tenemos instalado, cuál es la eficiencia que tenemos. Vamos a dejar la eficiencia en un 90%, podría ser del 85%, podría ser incluso un poquito superior, pero bueno, vamos a empezar con el 90%. Una fracción de suelo mojado del 30%, un tipo de suelo, vamos a escoger un suelo franco-arenoso, por ejemplo, la separación de las líneas portagoteros, en un tomate es habitual que sea 1,5 metros, la separación entre los goteros, pues 0,3 metros, por ejemplo, el número de líneas portagoteros por cama, bueno, en el caso del tomate suele ser una, es lo más habitual, aunque hay algunos cultivos frutales en los que se ponen dos. El caudal unitario en litros por hora de cada gotero, vamos a poner 1,1 litros. Aquí es muy importante que escojamos bien ese valor, que sea exacto, porque de él va a depender los minutos de riego que nos va a aconsejar la aplicación después. Nos dice que con ese sistema, con este tipo de suelo, cuando regamos la superficie del suelo tarda 2 días en secarse, lo vamos a dejar como está, aunque podríamos editarlo, y nos pregunta por un déficit de riego inicial, que si es positivo supone que el suelo está muy seco, pero en este caso lo vamos a dejar a 0 para simplificar la mecánica de riego. Le damos a aplicar y el sistema va a escoger todos los datos meteorológicos del día anterior, va a modelizar un desarrollo del cultivo y nos va a decir cuánto tenemos que regar. La tabla que nos sale es la siguiente, y en esta tabla de programación de riego hay diferentes variables. La primera es la fecha, inicia por el día en el que realizamos el trasplante, el día del ciclo, el día del trasplante es el día 1 de ciclo, la altura máxima del cultivo, la fracción de suelo mojado, que hemos dicho que va a ser un 30% con nuestro sistema de riego por goteo. La siguiente columna es el coeficiente de riego deficitario controlado. El valor que tenemos por defecto es de 100. Entendemos que en un cultivo herbáceo vamos a regar siempre al 100% de las necesidades, pero en un cultivo leñoso, en algún momento, en algún estado fenológico, a partir de cierto momento, como la recogida de la fruta, por ejemplo, en un frutal, podemos decidir regar a un porcentaje inferior a ese 100%, para ahorrar agua y porque tiene otras ventajas. En nuestro caso lo vamos a dejar en el 100. La siguiente columna, la ETO, es el consumo de agua que tendría una pradera en las condiciones meteorológicas en las que se halla nuestro cultivo, en este caso en Santa Amalia, y es un valor que viene calculado por la estación meteorológica en función de las variables meteorológicas, de la radiación, de la temperatura, humedad relativa, velocidad del viento, etc. Se da en litros por metro cuadrado y en este primer día pues sería de 4,46 litros por metro cuadrado. La siguiente variable es el ratio que hay entre lo que consumiría esa pradera y lo que consumiría nuestro cultivo, y va variando a lo largo de todo el ciclo. Y en este periodo inicial, en estos momentos iniciales, es de 0,15, o sea, es de un 15% de lo que consumiría una pradera. El producto de la evapotranspiración, calculada por la estación meteorológica, la evapotranspiración de referencia, la ETO, por el coeficiente de cultivo, nos daría la evapotranspiración del cultivo, que denominamos ETC. Esto por esto igual a esto. La siguiente columna es un valor que es editable, pero que procede inicialmente de la estación meteorológica, y es la precipitación en litros por metro cuadrado. Bien, 0 litros, 0 litros, 0,4, etcétera, en función de lo que haya caído. Pero ya digo que es un valor editable porque
la densidad de las redes de estaciones meteorológicas no permite recoger todos los eventos de precipitación, sobre todo las tormentas, y por eso el usuario puede editar ese valor. De la precipitación caída, no toda es aprovechable por el cultivo, por eso calculamos la precipitación que denominamos efectiva, y es una porción de la precipitación que ha caído, porque parte del agua que ha caído por precipitación se pierde por evaporación. La diferencia entre la evapotranspiración del cultivo y la precipitación efectiva son nuestras necesidades netas, son las necesidades netas del cultivo. Es lo que evapotranspira menos lo que ha recibido por precipitación efectiva. Y es lo que deberíamos regar si nuestro sistema de riego fuese eficiente al 100%. Pero como hemos dicho más arriba que es eficiente en un 90%, nuestras necesidades netas son un poquito superiores a nuestras necesidades brutas son un poquito superiores a nuestras necesidades netas, teniendo en cuenta esa eficiencia del 90%. Si no regamos, nuestras necesidades brutas se convierten en un déficit de riego. Y estas necesidades brutas son diarias, pero el déficit de riego es un valor acumulado. Y también se da en litros por metro cuadrado. Pero para un usuario esto sería de poca utilidad si no transformásemos este déficit de riego en minutos de riego. Y para esto sirven los datos que hemos introducido anteriormente de nuestro sistema de riego, para que nos transforme nuestro déficit de riego en dotación de riego en minutos o en déficit de riego en minutos. El primer día son 18 minutos, el segundo 38, 52 y se va incrementando ese déficit si no regamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros si queremos seguir las recomendaciones que nos da Redarex Plus? Aplicar en esta última casilla, que también es editable, como la de precipitación, los minutos de riego que hemos aplicado en nuestro cultivo. Si lo seguimos, no hace falta que sea pies juntillas con esos minutos exactos, lo que hacemos es que aplicamos el valor que nos indica más o menos, vamos a poner 30 minutos, nos indica 38, y al clicar sobre 30 minutos le damos a aplicar, y al aplicar nos va a realizar un balance de agua en el suelo. Aquí está. Nos decía que eran 38 minutos, hemos regado 30, nos quedan 8 de remanente, que no hemos regado, y el sistema actualiza todo el cálculo. Al día siguiente deberíamos regar 51 minutos. Bueno, estamos en un periodo inicial, nos ha llovido algo, vamos a regar media hora, le damos a aplicar y se vuelve a recalcular. Al día siguiente nos caen 3,4 litros, pero aún así tenemos necesidades. Bueno, vamos a suponer que tenemos el cultivo en un momento inicial y no es necesario regar, a pesar de que han caído 3,4 litros y efectivos son solo 0,5. Pero bueno, vamos a dejar el riego para el día siguiente y vamos a regar 60 minutos, una hora. Le damos a aplicar y nuevamente el sistema realiza el balance con los nuevos datos introducidos. No sé si os habréis dado cuenta, llegados a este punto, en que el coeficiente de cultivo, la K sub C, pega saltos y pasa de valores iniciales de 0,15 a valores de 0,47. Esto es producido por el riego, porque estamos regando. ¿Por qué? Pues porque el sistema de cálculo de coeficientes de cultivo de Redarex Plus, en el caso del goteo, distingue entre el coeficiente de cultivo imputable a la transpiración de la planta a través de los estomas, del coeficiente de cultivo imputable a la evaporación directa desde el suelo. Por eso si nos regamos el coeficiente de cultivo que denominamos basal, el relativo a la transpiración del cultivo, se nos queda fijo en 0,15, pero en cuanto iniciamos el riego se suma ese 0,15 a la evaporación directa desde el suelo y el coeficiente de cultivo final asciende bastante. Y una vez llegados a este punto, la mecánica no es otra
que la de seguir cumplimentando las casillas de la columna de dotación de riego en minutos en función de lo que nos vaya asesorando Redarex, ir dándole a aplicar para que realice el balance, teclear de nuevo los minutos de riego, dándole a aplicar para ir actualizando el balance y sobre todo no olvidar de dar a guardar si después queremos tener la programación de riego disponible para más adelante. Antes de terminar, me gustaría decir también que en este apartado podemos generar un archivo de tipo Excel para guardar la programación, bueno, pues en otro formato. Podemos reiniciar también si queremos cambiar alguna de los datos de las variables de partida, de las variables iniciales que tenemos por aquí arriba. Y además podemos generar un PDF que es el que se nos solicita en los decretos de ayudas cuando realizamos alguna solicitud de subvenciones de mejora y de modernización. Llegados a este punto, yo lo que voy a hacer ahora es ir cumplimentando todas las casillas, pero obviamente no lo voy a hacer en tiempo real, no lo voy a hacer durante el transcurso del vídeo para ahorrar tiempo, y después vamos a ver los resultados finales como resumen al final del ciclo. Bueno, pues ya estamos al final del ciclo de cultivo, para que luego se diga que no es fácil cultivar tomate. Ya estamos a punto de recogerlo en un ratito. He cumplimentado todos los valores anteriores de dotación de riego en minutos durante todo el ciclo. Ya estamos al final, estamos regando 3 horas, 150 minutos, 120. Los últimos días, antes de recoger el cultivo, le damos a aplicar, nos regaremos. Podremos no regar. Y hemos llegado hasta este punto para que veáis el resumen final de las necesidades hídricas del cultivo. Para un cultivo de tomate en el año 2019, trasplantado a mediados de abril y con un ciclo de 120 días, las necesidades netas del cultivo son de 6.470 metros cúbicos por hectárea. Aquí pone 647 porque el valor lo da en litros por metro cuadrado, 6.470 metros cúbicos por hectárea, que en necesidades brutas, teniendo en cuenta que nuestra eficiencia del sistema de riego no es del 100%, es solo del 90%, nos asciende a 7.190 metros cúbicos por hectárea, a 719 milímetros, 719 litros por metro cuadrado. Y en definitiva eso es todo, así se hace una programación de riego. Si realizamos una programación de un leñoso es un poquito más compleja, lo veremos en otro tutorial, pero básicamente es lo mismo. Se trata de entender qué significan todas estas variables y finalmente aplicar la dotación de riego en minutos, más o menos, que nos va aconsejando el sistema. Espero que os haya sido de utilidad. Gracias por la atención.